En su fiesta de jubilación, Luna se encontraba bajo la lámpara de araña que esparcía luz dorada por la abarrotada sala, y aunque parecía tranquila y amable para quienes la rodeaban, sus ojos atentos absorbían cada detalle, pues no había llegado a los 70 años sin aprender a leer las intenciones ocultas de la gente. La velada debía marcar el triunfo de una vida entera, la venta de su empresa por 35 millones, el capítulo final de décadas de lucha tras la muerte de su esposo, y sin embargo, incluso entre risas y el tintinear de copas, percibía corrientes de peligro que giraban silenciosas bajo la superficie pulida. Vecinos, colegas y familiares llenaban la espaciosa casa, sus voces tejiéndose en un manto de celebración, mientras Juan, su hijo, se movía entre ellos con un orgullo exagerado, ansioso por parecer el hijo obediente, y Adriana, su esposa, se presentaba como la perfecta anfitriona, arreglando flores con precisión inusual, ajustando la cubertería con una devoción impropia de su carácter y dirigiendo cada detalle de la reunión como si montara una representación. Luna se sintió inquieta, pues Adriana no era una mujer conocida por su gracia doméstica, y sin embargo esa noche se movía con una energía extraña, como decidida a demostrar algo, con la mirada que volvía con frecuencia hacia la mesa del champán donde brillaban las copas alineadas. La música sonaba suavemente de fondo, el aire impregnado de lirios y madera pulida, pero Luna sintió el peso de la sospecha apretar su corazón al ver a Adriana sacar un pequeño frasco de su bolso y verterlo discretamente sobre una sola copa, aquella que tenía una muesca apenas visible en el borde, una marca que ella había usado durante años para distinguirla de las demás. En ese instante su cuerpo se tensó, aunque su rostro no reveló nada, pues entendió instintivamente lo que había presenciado. No había soportado negociaciones despiadadas ni rivales traicioneros en el mundo de los negocios sin aprender a mantener la compostura ante una amenaza, y así conservó la serenidad de su postura, ocultando la tormenta que rugía en su mente. Reconoció la traición cuando la tuvo frente a frente, y comprendió que su vida estaba en peligro. La celebración continuaba a su alrededor, risas resonando bajo los altos techos, copas alzadas en brindis, pasos sobre el mármol, pero Luna permanecía inmóvil en medio de la tormenta de sus pensamientos, calculando el significado de lo que había visto y preparando su respuesta con la precisión de una estratega. Cuando Adriana cruzó la sala, presentando la copa envenenada con el mismo cuidado que una ofrenda, Luna la aceptó con calma aparente, aunque por dentro sopesaba sus opciones, consciente de que la manera más segura de desenmascarar a un depredador era dejarle creer que su engaño había funcionado. Esperó, con cada sentido agudizado, y luego con tranquila determinación colocó la copa en el lugar donde Carmen, la madre de Adriana, estaba cerca sin bebida en mano. Carmen, distraída en conversación trivial, la tomó sin pensar y bebió un sorbo. Luna observó en silencio, con el corazón pesado por lo que estaba a punto de suceder, y en minutos lo inevitable ocurrió. El cuerpo de Carmen vaciló, su rostro se contrajo y cayó al suelo de mármol, sus joyas esparciéndose mientras convulsionaba, espuma brotando en sus labios. La música alegre pareció quebrarse, sustituida por gritos y jadeos, mientras el caos se desataba en la sala. Los invitados se precipitaron, las voces alzadas en pánico, la noche elegante desmoronándose en una escena de horror. Y aún en ese momento, la atención de Luna no se apartó de Adriana, cuyos gestos frenéticos traicionaban más cálculo que dolor, con ojos inquietos, respiración desordenada y movimientos demasiado exagerados para resultar sinceros. Luna observaba cada detalle, guardándolo en la bóveda de su memoria, y cuando Juan apareció a su lado, su rostro pálido y mirada inquieta traicionaban un conocimiento que no se atrevía a pronunciar. En menos de una hora, los paramédicos se habían llevado a Carmen, anunciando que la causa era un envenenamiento agudo, demasiado deliberado para explicarse como accidente, demasiado preciso para ser casualidad. El corazón de Luna dolía ante la crueldad del espectáculo, pero su mente permanecía fría, controlada, reconociendo ya que aquello no era un designio del destino sino de la intención, y que la verdadera víctima pretendida era ella. Los invitados murmuraban atónitos, Adriana recorría la sala con pasos agitados fingiendo preocupación, Juan permanecía rígido y en silencio, y en medio de todo ello Luna se mantenía con la calma de quien ha mirado a la muerte antes y se ha negado a quebrarse. No ofreció protesta ni acusación, porque sabía que sobrevivir no consistía solo en esquivar el peligro sino en saber cuándo contenerse, cuándo observar y cuándo atacar.
Al llegar a su casa esa noche, la botella de champán en la encimera brillaba bajo las luces de la cocina, y al servirse una copa fresca de una botella sin abrir, pensó no en la dulzura de la victoria sino en el filo cortante de la traición, comprendiendo con absoluta claridad que aquello no era el final de su lucha sino el comienzo de una nueva guerra que pondría a prueba no su talento empresarial sino su instinto mismo de supervivencia. La noche después de la fiesta, Luna se sentó sola en su estudio, el silencio pesado e implacable, y dejó que sus pensamientos marcharan en orden disciplinado como soldados en un campo de batalla, cada uno cargando un fragmento de sospecha, cada uno formando el contorno de una verdad que aún no podía pronunciar en voz alta. El intento contra su vida no había nacido de accidente ni de impulso, sino de cálculo, y al repasar cada detalle de la velada, la manera en que los ojos de Adriana habían escaneado la sala antes de verter el frasco, el destello de reconocimiento en la mirada de Juan cuando Carmen cayó, el temblor fingido en las manos de Adriana, reconoció un patrón demasiado deliberado para ignorarlo. El imperio que había construido durante décadas, la fortuna que había ganado con noches interminables de sacrificio y determinación, la habían convertido de pilar de fortaleza en blanco pintado en oro. El dinero, comprendió, no era solo bendición sino señuelo para los desesperados, y las vidas de Juan y Adriana estaban envueltas en deudas y apariencias, su casa lujosa y sus autos de lujo comprados con tiempo prestado, su frágil orgullo alimentado por ilusiones insostenibles. Les había dado innumerables regalos a lo largo de los años, sumas generosas que ella misma consideraba muestras de cariño, pero ahora, sentada en la quietud de su hogar, veía aquellas ofrendas por lo que realmente eran, migajas que ellos confundieron con un banquete completo, chispas que solo avivaron su hambre hasta que la paciencia se deshizo y la avaricia se afiló en crueldad. Sus manos, firmes incluso al servirse un vaso de agua, no traicionaban debilidad, pero en su pecho el ritmo de su corazón cargaba el peso de la traición, más pesado que cualquier carga que hubiera soportado en el mundo implacable de los negocios. Pensó en Carmen, tendida en el hospital bajo vigilancia, y aunque la mujer no era su aliada, no podía ignorar la injusticia de su sufrimiento, la cruel ironía de que un plan destinado a una víctima hubiera alcanzado a otra. Luna sabía que el silencio la protegería por ahora, que llamar a la policía sin pruebas irrefutables solo esparciría sospechas en las sombras y daría a Adriana la oportunidad de encubrir sus huellas. Necesitaba pruebas, patrones, motivos expuestos de forma que ninguna fachada pudiera borrar. Cuando el amanecer pintó la ciudad con luz pálida, Luna se levantó con renovada resolución, su mente trabajando no con miedo sino con la precisión fría que había forjado su imperio. No se retiraría en debilidad, ni permitiría que la ambición de su propio hijo, torcida por deudas y desesperación, borrara su existencia. En los días siguientes los observó a distancia, respondiendo sus llamadas con cortesía tranquila, escuchando la preocupación exagerada de Adriana, anotando cuán rápido aparecía Juan en su puerta con pasteles fingiendo ser el hijo atento, con voz cálida pero mirada nublada de cálculo. Los veía como a través del cristal, y sin embargo no mostró sospecha alguna, porque sabía que la paciencia era su arma más grande, que los depredadores se rebelaban por completo cuando creían tener ventaja. Sola en casa comenzó su investigación silenciosa, reuniendo registros financieros, rastreando las deudas que ahogaban la firma de arquitectura de Juan, anotando el colapso del negocio de joyería de Adriana, viendo con claridad cómo su estilo de vida excedía sus medios. Cada detalle pintaba el mismo cuadro: desesperación envuelta en seda, ambición envenenada por la codicia. Recordó los años tras la muerte de su esposo, la soledad que la empujó a construir algo más grande que el dolor, las interminables noches redactando contratos, negociando acuerdos, plantando cara a hombres que la subestimaban, y pensó con amargura en cómo su propia sangre se había convertido en la amenaza que antes venía de extraños. Pero no dejó que el dolor la consumiera, pues entendía que el dolor distraía y la supervivencia exigía claridad. Cada mañana se paraba frente al espejo, su reflejo marcado por la edad pero iluminado por la determinación, y se recordaba que la misma fuerza que la sostuvo en tormentas pasadas ahora la protegería de la tormenta dentro de su propia familia. La fiesta había sido solo el movimiento inicial, el intento fallido de un golpe decisivo, y sabía con certeza que el fracaso no pondría fin a la ambición de ellos, que volverían a intentarlo, con más cuidado, con más ferocidad, porque la codicia que ha rozado el éxito no se desvanece sino que se agudiza. Y así se preparó, no con el pánico de la víctima,
sino con la estrategia serena de una guerrera que sabe que la batalla apenas comienza. La semana siguiente, Luna se movió por su vida con la gracia disciplinada de una estratega experimentada, permitiendo que la rutina disfrazara su intención mientras cada hora avanzaba una campaña privada hecha de paciencia, observación y preparación meticulosa, porque entendía que el segundo intento no llegaría con la torpeza del primero y que quienes fallan una vez suelen volver cubiertos de cautela, puliendo su crueldad en algo más silencioso y preciso. Comenzó asegurando el perímetro de su mundo, no con espectáculos sino con discretas capas de previsión. Un cerrajero reemplazó cerraduras interiores bajo el pretexto de mantenimiento, un técnico de confianza actualizó los sistemas de cámaras ya integrados en la arquitectura de la casa desde los años en que su empresa manejaba contratos sensibles, y su abogado, contactado por un canal reservado para emergencias, revisó un anexo sellado a su testamento que colocaba fideicomisos caritativos y distribuciones aplazadas en el centro de su legado, una estructura que dejaría sin recompensa inmediata a cualquier heredero impaciente y premiaría la integridad y el tiempo. Mantuvo sus movimientos previsibles en la superficie, visitando a su tendero favorito a la hora habitual, caminando los senderos del jardín con el mismo bucle medido, colocando lirios frescos en el vestíbulo como si nada hubiera cambiado, pero bajo esa coreografía tranquila verificaba informes del hospital sobre Carmen, estudiaba notas toxicológicas que vinculaban alcaloides vegetales a una lista reducida de fuentes ornamentales, y catalogaba en silencio a los jardineros y floristas que Adriana había contratado la semana previa a la fiesta, cada factura preservada como una miga en un rastro que pensaba seguir. Su mente volvía con frecuencia a la espuma en los labios de Carmen, no con fijación morbosa sino con la atención fría de una sobreviviente que se niega a dejar que el horror nuble los hechos. El cuerpo había convulsionado, la caída había sido rápida y el diagnóstico clínico, todos detalles que estrechaban las posibilidades hasta que el frasco dejaba de ser una abstracción y se convertía en una elección tomada días antes por una mano que había sopesado precio, disponibilidad y rapidez. Imaginó a Adriana ensayando el gesto de Werther, imaginó el rápido parpadeo de ojos para comprobar quién la miraba, y no sintió lástima, solo una resolución seca y firme que se endurecía como hierro frío. Rastreó los patrones en la agenda de Juan, notando cómo su firma producía vistosas maquetas que nunca se convertían en contratos pagados, cómo las reuniones se programaban con optimismo y se cancelaban en silencio, cómo los proveedores exigían pagos mientras su imagen pulida se sostenía con la desesperación de una máscara pegada a la piel. En esos momentos no lo veía como a su hijo, sino como a una variable en una ecuación, un hombre moldeado por decisiones y presiones que no borraban su responsabilidad pero explicaban su postura resbaladiza, y reconciliaba el amor que aún sentía por el niño que había sido con la fría vigilancia que exigía el adulto en que se había convertido. Ella redactó planes de contingencia para escenarios que esperaba nunca enfrentar, incluyendo autorizaciones médicas, residencias alternas y un discreto escolta de seguridad reservado para transiciones nocturnas, aunque mantuvo estas protecciones lo bastante ligeras para que un enemigo observador la juzgara desprotegida, una invitación deliberada a que la sobreconfianza floreciera en las sombras. Por las noches desplegaba documentos sobre el escritorio de su estudio, siguiendo el rastro del dinero de sus antiguos regalos a través de cuentas que alimentaban la boutique de Adriana con goteos de liquidez salvadora de apariencias, cada transferencia un pequeño vendaje sobre una herida que hacía tiempo necesitaba cirugía, y veía con claridad cómo la representación había reemplazado a la realidad en aquel hogar, cómo la autoimagen se había convertido en un monstruo insaciable que devoraba la prudencia y exigía sacrificio. También sembraba semillas de desinformación con la facilidad de una negociadora veterana, permitiendo que un conocido de confianza mencionara, en el círculo social adecuado, que consideraba mudarse discretamente a una villa costera y simplificar sus activos personales, insinuaciones diseñadas para agitar especulaciones y acelerar lo que ya se gestaba en corazones secretos. De noche, cuando la casa exhalaba y el murmullo de la ciudad se desvanecía en un pulso amortiguado, caminaba descalza por el corredor y tocaba el frescor del mármol que su esposo había elegido décadas antes, recordando cómo el dolor le había enseñado alguna vez a seguir viviendo con pasos firmes y sin brillo, y dejó que aquella vieja disciplina la llenara de nuevo como una segunda columna vertebral. Rehusó convertirse en una figura casada retorciéndose en ansiedad, y en cambio abrazó la quietud como arma, confiando en que la compostura inquietaba más al culpable que cualquier acusación.
Llevaba un pequeño cuaderno de cuero donde registraba microobservaciones con fechas y horas, el titubeo fugaz en la voz de Adriana al preguntar sobre las visitas al hospital, la manera en que Juan ajustaba la correa de su reloj cuando el tema del dinero surgía, la repentina aparición de una planta rara en una fotografía social publicada por una conocida de Adriana, un ejemplar brillante con hojas célebres entre los aficionados por su belleza y savia levemente tóxica. Ninguno de estos hechos probaba nada por sí mismo, pero juntos formaban un entramado lo bastante sólido para soportar peso cuando llegara inevitablemente el segundo golpe. También preparó su casa para un experimento controlado, organizando su cocina con botellas duplicadas y marcas codificadas que parecían simples pegatinas decorativas pero correspondían a un índice de fotografías y horarios, un sistema de bibliotecaria disfrazado de capricho de anfitriona. Incluso ensayó, en privado y sin dramatismo, cómo moverse por una sala sosteniendo una copa sin atraer miradas, calibrando el gesto hasta que se volviera orgánico, fluido como un hábito, porque sabía que la supervivencia dependía tanto de la memoria muscular como del intelecto. Cuando el cansancio le rozaba los hombros, le permitía solo una breve estancia antes de apartarlo, recordándose que alguna vez había aprendido a negociar contratos imposibles mientras el duelo le roía los huesos, y que ahora, con su vida en riesgo, podía soportar mucho más que desvelo. En el espejo, su rostro se veía severo en vez de asustado, y reconocía la expresión que había llevado durante toda una vida de batallas, no ira, no pánico, sino certeza asentada, el gesto templado de una mujer que entiende que los depredadores tarde o temprano pisan donde las trampas esperan pacientes. Los días se deslizaron unos sobre otros con la engañosa suavidad de la vida ordinaria, pero bajo la superficie pulida de la rutina, Luna permanecía intensamente alerta, cada gesto diseñado para mantener la apariencia de normalidad mientras su mundo interior se tensaba para la certeza de otro intento. La ciudad seguía su ritmo habitual, autos fluyendo como venas inquietas por las calles, vecinos saludándose en la mañana, tenderos acomodando exhibiciones, y sin embargo la percepción de Luna filtraba todo a través de un lente de vigilancia, cada detalle medido en busca de conexión con la red que sabía se estrechaba alrededor suyo. Recibía llamadas de Juan y Adriana, cada una cargada de afecto exagerado, voces revestidas de falsa preocupación que tal vez hubieran engañado a un extraño, pero a sus oídos curtidos sonaban huecas, más como reportes de conspiradores ansiosos de confirmar si el primer golpe había logrado su objetivo. Cada vez respondía con calma ensayada, asegurándoles que estaba bien, sin soltar indicios de sospecha, pues entendía que los depredadores suelen descuidarse cuando creen que la presa es ciega. Se ocupaba exteriormente con tareas de jubilada, ordenando su jardín, leyendo viejas revistas de negocios, organizando tés casuales para conocidos, pero en privado alimentaba su investigación, siguiendo los hilos de facturas de floristas, mapeando compras de Adriana con fechas que coincidían demasiado bien con la fiesta, anotando la súbita ausencia de ciertas plantas raras en tiendas locales, las mismas célebres por alcaloides capaces de envenenar sin dejar rastros y se diluían en champán. Sus noches se convirtieron en ritual de análisis silencioso, pilas de papeles ordenadas con cuidado, documentos financieros revisados bajo la lámpara, informes médicos de Carmen releídos hasta grabar cada frase en la memoria, cada detalle construyendo una fortaleza de certeza. Lo que más le pesaba no era el miedo a la muerte, sino la herida delatadora de la traición, porque Juan era su único hijo, el niño que había cargado en las tormentas de viudez, al que sacrificó su juventud para criar, y ahora flotaba como sombra al borde de la complicidad, atado a una esposa cuya ambición ardía más que la lealtad. Pero se negó a dejar que el dolor la paralizara, porque el dolor era debilidad y la debilidad era lo que sus enemigos esperaban. Transformó la pena en combustible, permitiendo que su aguijón afilara su resolución, recordándole que sobrevivir exigía tanto intelecto como paciencia. Preparó su casa como un tablero de ajedrez, cada sala alineada con contingencias, cada gabinete marcado con sistemas discretos de observación, incluso la vinoteca ajustada para detectar cualquier manipulación. Se permitió parecer vulnerable en formas sutiles, dejando que Adriana la viera titubear en las escaleras durante una visita, fingiendo el cansancio de la edad, sabiendo que tales actuaciones podían envalentonar acciones futuras, atrayendo a los depredadores a mostrar su mano. De noche recorría sus pasillos en silencio, escuchando los crujidos de la casa en que había vivido décadas, cada sonido familiar y a la vez intensificado, sus sentidos agudizados por la anticipación, su corazón sereno no por ingenuidad sino por disciplina.
Escribía cartas que nunca pensaba enviar, reflexiones privadas guardadas en sobres con fecha, como preparando un testimonio por si su voz era silenciada, aunque no creía que lo sería. Su estrategia no era esperar pasivamente al peligro, sino orquestar circunstancias donde el peligro se revelara por sí mismo, atraer el complot a la luz donde ninguna negación pudiera ampararlo. Recordaba con precisión las salas de juntas de su juventud, los rivales que sonreían mientras tramaban su ruina, y como la victoria siempre había sido de quien observaba con mayor cuidado, de quien dejaba que la arrogancia destruyera al enemigo. Ahora traía esa misma disciplina a su guerra privada, negándose a que el sentimiento enturbiara su claridad, equilibrando el dolor de la traición materna con la necesidad despiadada de sobrevivir. A medida que los días pasaban, sus cuadernos se engrosaban de observaciones, su confianza se volvía de acero y su resolución cristalizaba en una verdad simple e inquebrantable: no esperaría indefensa la muerte, sino que devolvería la trampa a las manos que la habían tendido, exponiéndolas por completo, y en esa exposición reclamaría no solo su supervivencia sino la dignidad de una mujer que se negó a ser rota por la codicia de su propia sangre. El mes siguiente se desplegó con una calma engañosa, como si la vida misma conspirara para adormecer al hogar en el olvido de la sombra del veneno, pero Luna sabía que la quietud no era seguridad, que los depredadores suelen pausar solo para recalibrar el ataque. Se condujo cada día con una serenidad que disfrazaba su vigilancia interna, presentando al mundo la imagen de una mujer jubilada disfrutando de los frutos de su esfuerzo, mientras en realidad su mente permanecía fija en la corriente oscura de la traición que fluía bajo la superficie. Carmen había regresado a casa del hospital, debilitada pero recuperándose, su colapso comentado por vecinos como un misterio trágico, y Adriana fomentaba hábilmente tales murmullos expresando gratitud exagerada por la supervivencia de su madre, aunque Luna veía en su rígida postura la irritación apenas contenida de que el plan fallido aún los perseguía. Juan se ocupaba de propuestas arquitectónicas que nunca llegaban a contratos, manteniendo su fachada de éxito, mientras tras el telón de apariencias él y Adriana vivían al borde de la ruina financiera, sus compras extravagantes agotando los pocos recursos que aún controlaban. Luna los estudiaba con la precisión desapasionada de una estratega, ya no cegada por el afecto maternal, pues había aceptado que la lealtad de su hijo había sido devorada en silencio por la ambición, dejando en su lugar a un hombre hueco atado a una esposa cuya hambre de riqueza eclipsaba la razón. En la soledad de su casa amplió sus preparativos, asegurando documentos legales que garantizaban que sus bienes no pasarían a Juan si su muerte llevaba la menor traza de circunstancia antinatural, redactando cartas a aliados de confianza que detallaban sus sospechas y guardándolas discretamente en lugares seguros conocidos solo por ella. Refinó su sistema de marcas codificadas en botellas, copas y recipientes, convirtiendo su hogar en un laberinto donde cualquier manipulación podía rastrearse como una firma de manos descuidadas. Su investigación se profundizó en las capas más sutiles del pasado de Adriana, rastreando conocidos de su boutique, analizando huellas de crédito que revelaban gastos imprudentes, identificando proveedores de plantas raras que podían rendir toxinas si se era lo bastante desesperado para investigar recetas susurradas en foros de jardinería oscuros. Luna no necesitaba acusar en voz alta, reunía, en cambio, el tipo de evidencia que un día no dejaría espacio para negación alguna. Sin embargo, en medio de la maquinaria fría de su estrategia, no lograba silenciar del todo el dolor que resonaba al recordar a Juan Niño, el que alguna vez apretó su mano durante tormentas, el que cargó su orgullo en risas, y se preguntaba cómo la ambición había marchitado aquella inocencia en complicidad. Aún así no dejó que la pena la paralizara, porque entendía que la supervivencia exigía disciplina, no sentimiento, y templó su corazón recordándose que el amor no excusa la traición. Las noches se convirtieron en sus horas más claras, cuando el murmullo de la ciudad descendía a un pulso constante y podía recorrer su casa con la gracia silenciosa de una centinela, revisando sus notas, ensayando contingencias e imaginando con fría precisión cómo podría desarrollarse otro intento, quizás una bebida adulterada en su camino, quizá un plato envenenado disfrazado de generosidad, quizá un accidente preparado en la escalera donde las sombras caían pesadas al anochecer. Cada posibilidad la estudiaba hasta que dejaba de asustarla y se convertía en un escenario ensayado, uno que podía contrarrestar con calma eficiente. También comenzó a plantar pruebas sutiles, dejando una botella sellada ligeramente movida, un plato cubierto pero vulnerable, y cada vez verificaba después si había señales de manipulación,
anotando si manos ajenas habían intentado alterar su entorno. Estos experimentos la confirmaban en su cautela, pues pequeñas inconsistencias emergían, trazas de intrusión que otros desestimarían como coincidencia pero que a sus ojos meticulosos brillaban como advertencias. Reconoció que el segundo intento se aproximaba, impulsado por el apretón de la desesperación, y se preparó no con miedo sino con la certeza acerada de que no la atraparían desprevenida. Su resolución se había endurecido en algo elemental, la misma voluntad férrea que había levantado su empresa desde las cenizas ahora transmutada en escudo contra la traición, y mientras se detenía una tarde frente a su ventana, contemplando las luces de la ciudad extendidas como constelación de estrellas frágiles, susurró solo para sí misma que no sería extinguida por la codicia de su propia sangre. El segundo intento se anunció no con espectáculo sino con el peso silencioso de la inevitabilidad, deslizándose en la vida de Luna mediante pequeñas inconsistencias que la mayoría habría ignorado pero que a su percepción disciplinada resaltaban como grietas en mármol pulido, cada una advertencia muda de una fractura mayor a punto de revelarse. Comenzó con un regalo de comida, una canasta elaborada entregada en su puerta con cintas y una tarjeta manuscrita en la elegante caligrafía de Adriana, un gesto tan aparentemente atento que cualquiera habría creído su sinceridad, pero Luna sintió el escalofrío familiar al levantar la tapa y estudiar el arreglo de delicadezas en su interior, notando cómo una botella de aceite de oliva importado tenía un sello cuidadosamente vuelto a colocar y como un tarro de conservas parecía más liviano que los demás, como si una manipulación hubiera alterado su contenido. No probó nada, en cambio documentó todo con su meticuloso sistema, fotografiando, pesando y sellando cada recipiente sospechoso en su estudio, convirtiendo lo que debía ser una ofrenda en evidencia preservada para un ajuste de cuentas futuro. Esa noche se movió por su casa como si nada hubiera ocurrido, colocando la canasta en un lugar visible de la cocina donde cualquier visitante asumiría que había aceptado el gesto sin reservas, porque sabía que los depredadores a menudo regresan a estudiar el éxito de sus trampas, y al dejar la apariencia de consumo invitaba a los culpables a bajar la guardia. Pasaron los días y Luna observó de cerca a Juan y a Adriana, notando cómo los ojos de Adriana parpadeaban con impaciencia cada vez que ella mencionaba el regalo de pasada, y como la cortesía forzada de Juan se agudizaba, sus palabras se cortaban cuando surgía el tema de su salud, como si la frustración le royera bajo la máscara. Anotó estos detalles en su cuaderno privado, con entradas cada vez más largas, patrones inconfundibles, cada uno tejiéndose en el tapiz de intención que ensamblaba con precisión implacable. Sus preparativos se profundizaron aún más, volvió a cambiar cerraduras sin aviso, amplió su red de aliados discretos entre profesionales legales y médicos, y reforzó su estructura patrimonial de tal forma que incluso una muerte repentina activaría investigaciones tan exhaustivas que nadie podría escapar. Sin embargo, bajo la maquinaria fría de su estrategia llevaba una pena silenciosa que presionaba su corazón cada vez que recordaba la confianza que alguna vez depositó en su hijo, y lloraba en silencio por la inocencia de un vínculo envenenado por la codicia. Aún así, se negó a permitir que el dolor la debilitara, canalizando en cambio la punzada hacia una resolución más afilada, recordándose que la supervivencia exige claridad, no sentimentalismo. En las horas quietas de la noche recorría sus pasillos, tocando las columnas de mármol que su esposo había admirado, evocando los años en que construir su empresa fue a la vez escudo y arma contra la desesperación, y se recordó que no era la primera vez que enfrentaba adversarios que deseaban su caída, aunque nunca antes habían compartido su sangre. Afiló sus instintos hasta sentirlos como un segundo latido, escuchando los cambios en la cadencia de las visitas, el peso de los pasos, el tono de voces que intentaban demasiado imitar la preocupación. Y entonces llegó el momento que había anticipado, una invitación a cenar extendida con entusiasmo ensayado, una oferta demasiado insistente como para rechazarla sin levantar sospechas, una reunión presentada como unidad familiar pero cargada de expectativas no dichas. Luna aceptó con una sonrisa tranquila, preparándose ya para el teatro del peligro que la aguardaba, ensayando sus movimientos no como una víctima que tropieza en una trampa, sino como una estratega que pisa un escenario que ella misma ha preparado. En su mente el plan se desplegó como una partida de ajedrez, cada pieza posicionada, cada desenlace considerado, sus cuadernos sirviendo como aliados silenciosos que le susurraban que el tiempo de la exposición se acercaba.
comprendió con certeza inquebrantable que la batalla ya no trataba de mera supervivencia, sino de reclamar su dignidad, de devolver la traición a quienes la creían ciega, y al apagar la lámpara de su estudio esa noche llevó dentro de sí no miedo, sino la calma férrea de una mujer que había decidido que la guerra solo terminaría en sus términos. La velada de la cena llegó envuelta en la misma elegancia que Adriana siempre buscaba exhibir, su casa dispuesta con superficies relucientes, arreglos fragantes de rosas y cubertería pulida que reflejaba la luz dorada de las arañas, pero bajo la belleza curada Luna percibió el peso de la intención presionando como una tormenta oculta a punto de estallar. Entró con la prestancia de una mujer que había pasado décadas navegando salas de juntas cargadas de hostilidad silenciosa, el rostro sereno, la postura regia, los ojos recorriendo en silencio cada detalle del entorno. La mesa estaba dispuesta con precisión, los platos preparados en una secuencia que hablaba de planificación cuidadosa más que de hospitalidad espontánea, y Luna notó cómo las manos de Adriana se movían con una atención innecesaria sobre los platos, como la sonrisa de Juan no alcanzaba a los ojos, como la ligera tensión en sus cuerpos traicionaba la expectativa nerviosa de conspiradores a la espera del desarrollo de su designio. Aceptó el asiento que le ofrecieron sin vacilar, su mirada abarcando la disposición de las copas, la sutil diferencia de color entre un vino y otro, el tenue olor químico que detectó cuando se descorchó la botella, todo lo cual confirmaba su sospecha de que la cena no era más que el escenario de otro intento, esta vez cubierto con el pretexto de la unidad. Había anticipado este momento durante semanas, lo había ensayado en la quietud de su casa, y por eso se movió con precisión callada, probando pan y agua con deliberada normalidad, dejando intactos los platos sospechosos, desplazando objetos en la mesa de maneras sutiles que luego revelarían patrones de manipulación. A medida que avanzaba la comida, mantuvo su serenidad exterior, escuchando las banalidades cruzadas, pero en su mente catalogaba cada tic de incomodidad, cada mirada entre Juan y Adriana, cada señal de que la traición se entretejía en la trama de la velada. Notó cómo Adriana empujaba un plato en particular hacia ella con fingida naturalidad, cómo los ojos de Juan seguían su mano cada vez que alzaba el tenedor, cómo sus respiraciones se aceleraban cuando parecía que iba a probar lo que le habían preparado, y reconoció con absoluta claridad el hambre que los movía, no hambre de comida sino de herencia, de la apropiación inmediata de una riqueza que creían ya merecer. Pero Luna no era mujer que se diera al hambre ajena, llevaba en el corazón las lecciones de años en que la supervivencia se construyó elección tras elección, y entendía que el poder residía no en reaccionar con pánico, sino en sostener la compostura hasta que los culpables se rebelaran por completo. Maniobró sus utensilios con soltura ensayada, creando la ilusión de consumo sin bajar la guardia, permitiendo que su plato aparentara participación mientras se aseguraba de que nada entrara en su cuerpo que pudiera ponerla en peligro. A su alrededor el aire se espesaba con tensión muda, la que se enrosca más con cada minuto hasta volverse insoportable, y percibió que Juan y Adriana, atrapados en su propia anticipación, se delataban más a cada momento de expectativa fallida. Grabó cada detalle en la memoria, imaginando cómo luego, cuando hiciera falta evidencia, relataría no solo la copa envenenada de la fiesta de retiro, sino también esta cena, este segundo escenario de traición servido en platos y vino, prueba de que el intento no fue accidente sino persistencia. Por dentro se templó, recordándole a su corazón que no se ablandara al ver a su hijo frente a ella, porque el sentimiento no tenía lugar en la supervivencia, y lo que alguna vez fue amor había sido reconfigurado por la codicia en arma contra ella. Pensó en el imperio que había construido, en los sacrificios que había hecho, en las noches en vela redactando contratos mientras el mundo dormía, y se dijo que nada de lo soportado se entregaría a la felonía servida en bandeja de plata. Cuando le presentaron el postre, reconoció con helada certeza el acto final de la representación, la culminación de la preparación y la malicia disfrazadas bajo dulzura delicada, y se permitió sonreír levemente, porque entendió que en ese instante, aunque la creyeran vulnerable, tenía la ventaja. Porque Luna no era simplemente una invitada a esa cena, era la arquitecta silenciosa de su desenlace, y la evidencia que ellos creían oculta ya se derramaba a la vista con cada gesto nervioso, cada palabra tensa, cada plato cuidadosamente empujado hacia ella. Cuando por fin se levantó de la mesa, sus pasos fueron medidos y su compostura intacta, con una decisión sellada en el corazón, el tiempo de la observación silenciosa se acercaba a su fin, y el ajuste de cuentas que había preparado con tanta paciencia se aproximaba con la inevitabilidad del amanecer sobre una ciudad inquieta.
Los días posteriores a la cena se convirtieron en un crisol en el que Luna pasó de observadora silenciosa a arquitecta deliberada de la exposición, cada acción guiada no por reacción sino por estrategia, pues había reunido suficientes señales para saber que la sola paciencia ya no bastaba, era momento de mover las piezas a posiciones desde las que la verdad no pudiera disfrazarse. Empezó con precisión, entregando discretamente los frascos sellados, las botellas manipuladas y sus notas detalladas a un contacto de confianza en el ámbito legal, asegurándose de que la documentación de sus sospechas existiera fuera de su casa, salvaguarda contra cualquier silenciamiento repentino. Los papeles fueron sellados, fechados, notarizados y colocados en un archivo confidencial fuera del alcance de Juan y Adriana, y solo ese paso alivió su carga, pues sabía que su historia sobreviviría incluso si ocurría lo peor. Luego dispuso su entorno para el acto decisivo, creando escenarios en los que cualquier nuevo intento no solo fracasaría, sino que se revelaría con tal claridad que la negación se derrumbaría bajo el peso de la evidencia. En su cocina, juegos duplicados de botellas de vino y aceite estaban marcados con señales invisibles, cada ubicación fotografiada en secuencia para identificar la más mínima alteración. En el comedor, ajustó sutilmente las cámaras, disfrazándolas como adornos, con lentes orientados a las zonas más proclives a ser manipuladas. En su estudio, compiló registros de las rutas financieras que conducían desde su antigua generosidad al pozo sin fondo de los gastos de Juan y Adriana, cada página un testimonio del motivo de codicia que latía en el corazón de la traición. Mientras estos preparativos avanzaban, continuó su actuación exterior de normalidad, saludando a los vecinos con calidez, cuidando el jardín, caminando a las tiendas locales con la serenidad de una jubilada ajena a las tormentas invisibles, y cada interacción alimentó la ilusión de vulnerabilidad de la que sabía que sus enemigos aún dependían. Mantuvo el contacto con Juan y Adriana, permitiéndoles creer que seguía inadvertida, escuchando sus preocupaciones ensayadas, sonriendo con cortesía ante sus preguntas huecas, y anotando, entretanto, la impaciencia que se colaba con mayor descaro en sus tonos, como si el hambre de resolución les royera la compostura. Carmen permanecía como presencia callada al fondo, su recuperación lenta pero firme, y aunque no conocía el trasfondo real, su mera supervivencia era prueba viviente del plan que había salido mal, una herida abierta en la fachada impecable de Adriana. Luna sabía que el siguiente intento llegaría pronto, porque la desesperación no tolera demoras, y abrazó su propia anticipación con la calma de quien ha sobrevivido muchas batallas. Sentía aún tristeza, un dolor sordo al recordar al niño que Juan fue, pero lo apartó de su resolución presente, porque no podía permitir que el afecto materno oscureciera el hecho de que su supervivencia dependía ahora de exponer su complicidad. A menudo caminaba por su casa de noche, el silencio pesado, el aire fresco en la piel, ensayando en la mente cómo podría desarrollarse el acto final, con pensamientos que se afilaban en planes donde su papel no era de presa sino de orquestadora. Visualizaba el momento en que la evidencia convergería, cuando gestos y manipulaciones se alinearían en una verdad innegable, y templaba el ánimo ante la posibilidad de un enfrentamiento, sabiendo que la dignidad exige claridad, no titubeo. Se recordó que la traición, una vez expuesta, no puede suavizarse con excusas, y resolvió que, cuando llegara el instante, no temblaría, no vacilaría, no permitiría que el sentimiento nublara la justicia. Sus preparativos no nacían de la venganza sino de la necesidad, porque la supervivencia era su herencia para sí misma, un legado más fuerte que cualquier riqueza transmisible. Y así, mientras los días se acercaban a la confrontación que presentía en el horizonte, Luna se movió con seguridad tranquila, con la mente tan aguda como el día en que firmó los primeros papeles de su imperio, y el corazón blindado con el conocimiento de que quienes buscaban acabar con ella ya habían escrito su propia caída, y solo faltaba que ella la revelara con la precisión y la fuerza que definieron su vida. El día que eligió para el ajuste de cuentas transcurrió con una gracia sin aspavientos, un cielo azul calmo sobre la ciudad, luz suave filtrándose por sus ventanas, esa clase de belleza ordinaria que disfraza los momentos decisivos, y ella siguió su rutina matutina con precisión sin prisa, completando las verificaciones finales que había ensayado tanto que cada gesto se sentía como una nota practicada en una composición larga y constante. La cocina estaba lista como un escenario meticulosamente dispuesto, la colocación espejada de botellas y copas brillando bajo la luz medida de las lámparas colgantes, cada etiqueta alineada con las fotografías catalogadas en su estudio,
cada superficie pulida para reflejar incluso la más leve intrusión. Cámaras ocultas en apliques decorativos y anillos portaservilletas ahuecados observaban en silencio, sus ángulos verificados la noche anterior, sus tomas cifradas y replicadas fuera del lugar con sellos de tiempo que tejerían una cadena de custodia imposible de deshacer. Su dossier legal ya había sido enviado a su abogada con instrucciones que se activaban automáticamente si no realizaba una llamada de rutina por la tarde, mientras resúmenes breves reposaban sellados en la caja fuerte de una vecina de confianza, una redundancia que formaba un halo discreto de protección alrededor de la verdad. No sentía frenesí, solo una firmeza medida, la disciplina de toda una vida destilada en una secuencia final, y cuando el timbre sonó a la hora exacta que había previsto, recibió el avance del día con la fría compostura de una táctica que ve caer la última pieza en su sitio. La visita comenzó como tantas en las semanas previas, un barniz de preocupación cubriendo la impaciencia inquieta de quienes creen que su momento ha llegado, y Luna dejó que la escena se desarrollara con la contención de una directora veterana, guiando el tempo sin exhibición ostensible, ofreció la cocina como el centro natural, invitó al movimiento alrededor de la isla donde esperaba el arreglo curado de alimentos y botellas, y volvió al ritmo que había coreografiado, una breve salida a su estudio para recuperar un cuaderno, un regreso medido calculado para sorprender miradas dirigidas a la encimera, un paseo deliberado hacia el comedor para poner los platos mientras las lentes ocultas observaban manos suspendidas donde no debían estar. Todo se desarrolló con una fidelidad inquietante a sus ensayos, los pequeños desplazamientos, los dedos que alcanzaban, la coordinación practicada que daba por hecho que su atención se había desviado, y sintió la tranquila inevitabilidad de una verdad que había pasado de la especulación a la evidencia. No interrumpió, no sobresaltó, no escenificó alarma, dejó que la negligencia tejiera su propia soga, anotando el sutil realineamiento de una botella que había indexado por microarañazos, el casi imperceptible bamboleo de un corcho que antes había asentado limpio, la manera en que cierta copa encontraba su lugar reservado para ella, marcada por la muesca familiar del borde que una vez casi selló su destino. Cuando volvió a entrar en la cocina por última vez, lo hizo con serenidad más que con triunfo, porque la victoria aquí no era una celebración sino una recuperación de la dignidad, y permitió que la secuencia se completara hasta que no quedara nada por añadir que no fuera redundante. La evidencia ya vivía no en sus sospechas sino en ángulos grabados, en huellas dactilares, en firmas químicas que pronto confirmarían laboratorios que ya esperaban el golpe de su mensajero, y entendió que la hora de la resistencia silenciosa había concluido. Inició su cascada final sin alardes, una llamada a su abogada confirmando la cadena, una segunda a su investigadora privada que había seguido compras y podía cazar proveedores con fechas, una tercera al médico que supervisó la recuperación de Carmen y aceptó unir los hilos toxicológicos en una narrativa continua de intención. Los documentos avanzaron por rutas preestablecidas, el video se sincronizó con registros sincronizados, las marcas de tiempo se alinearon con mensajes archivados de semanas de cortesías tensas, y emergió un patrón completo con una claridad que ni la simpatía podía nublar. A través de todo sintió esa vieja punzada oprimiéndole el esternón, el dolor reservado a una madre que reconoce que el amor no puede absolver el daño, y permaneció muy quieta un largo instante privado en el pasillo donde fotografías cronican una vida, permitiendo que la pena pasara sobre ella como una ola que no ahoga porque una se niega a inspirar. Pensó en la primera noche tras la muerte de su esposo y en el voto obstinado que la sostuvo durante años, el voto de construir una vida lo bastante firme para cobijarla a ella y a su hijo, y comprendió con amarga claridad que el cobijo puede rechazarse, que el refugio no salva a un corazón ya entregado al brillo de las ilusiones. Sin renunciar del todo a la compasión, la moldeó en límites, en un respeto sin lágrimas por sí misma, en líneas tajantes de responsabilidad que definen la justicia cuando la bondad sería explotada como permiso. El resto del día transcurrió como una procesión medida de confirmaciones, un mensajero recogiendo botellas y tarros, manos enguantadas sellándolos en kits con evidencia de manipulación, una reunión discreta con su abogada en la que las firmas fijaron contingencias que cortaban el acceso inmediato a su patrimonio en cualquier evento vinculado a circunstancias sospechosas, un breve, casi ceremonial paseo por su jardín donde los lirios temblaban con una brisa que olía levemente a lluvia. Llamadas que antes llegaban como representaciones de preocupación quedaron sin respuesta, sustituidas por conversaciones programadas con instituciones de paciencia infinita y documentación precisa.
La tarde cayó con una suavidad que otros días la habría reconfortado, y se concedió un pequeño ritual de consuelo, una taza de té servida con agua que ella misma había hervido, el vapor elevándose como una oración delgada, mientras en la otra sala una unidad segura terminaba de sincronizar archivos en múltiples ubicaciones. No sentía sed de espectáculo ni necesidad de una confrontación escenificada con aspavientos, solo quería la verdad preservada y entregada por canales lo bastante sólidos como para resistir la negación. Cuando llegaron las confirmaciones finales, ingresos de laboratorio registrados, videos almacenados de forma redundante, declaraciones juradas notarizadas, exhaló un aliento que no sabía que retenía, una liberación no de miedo sino de vigilancia, como si la cuerda del arco que tensó durante semanas pudiera por fin relajarse sin romperse. Consideró el arco de esta prueba y reconoció la paradoja que la define. Los mismos instintos afilados en las salas de juntas la salvaron en la cocina, la misma paciencia fría que ganó contratos ahora había protegido su vida. Se sintió más vieja, sí, pero también más firme, como si la supervivencia hubiera aplanado cualquier temblor restante en una línea única e inconmovible. Antes de medianoche dio una última ronda por la casa, tocó el mármol elegido en otra era, enderezó un marco, apagó una luz, y en ese silencio honró a la mujer que fue y a la que se había convertido. La recuperación de Carmen continuaba como un hilo frágil de gracia en el tapiz, un recordatorio de que el daño desviado sigue siendo daño intentado, y Luna se prometió que la verdad dignificaría no solo su supervivencia sino el sufrimiento infligido accidentalmente a otra. Cuando por fin se acostó, el rumor distante de la ciudad la envolvió como una nana compuesta de tráfico y viento, y el sueño llegó no como escape sino como reconocimiento de que lo peor había pasado porque la verdad se había puesto en marcha. El amanecer traería notificaciones, entrevistas, la lenta maquinaria de la responsabilidad avanzando con una paciencia que reflejaba la suya, y aceptó que los desenlaces podrían llegar con la llaneza de formularios sellados más que con el trueno de la retribución. Esa llaneza le convenía. Nunca necesitó aplausos para validar una victoria. Bastaba con que el día hubiera sido dispuesto con cuidado, que la evidencia sobreviviera a la representación, que una vida construida sobre la disciplina se negara a rendirse ante la codicia. En la quietud antes de que el sueño cerrara sus ojos, se permitió un último pensamiento tan constante como el latido de su pecho. Había protegido lo que le correspondía proteger y, al hacerlo, había recuperado el futuro de las manos que intentaron arrebatárselo. Las primeras ondas de consecuencia comenzaron con una quietud administrativa más que con espectáculo, una secuencia de notificaciones y visitas programadas que recorrieron la ciudad como marea medida, y Luna las observó llegar con la calma de quien ya ha hecho las paces con lo que revelarán. Las autoridades trataron sus entregas con minuciosidad procedimental, catalogando botellas, tarros, fotografías y ubicaciones indexadas en informes de lenguaje seco y preciso, y aún esa neutralidad cargaba una gravedad moral que sintió en los huesos. Los hechos, despojados de emoción, podían rescatar la verdad de la niebla de la representación. Los registros de la investigadora privada alinearon compras con fechas, hilvanando un patrón de adquisición que convergía inexorablemente alrededor de la fiesta y la cena, mientras los resúmenes del médico replicaban el perfil toxicológico con una claridad que se negaba a suavizarse, y por primera vez desde el intercambio de la copa de champán, Luna percibió que la historia ya no necesitaba de su resistencia para existir, tenía su propia inercia, una corriente que avanzaba con firmeza hacia la rendición de cuentas. La palabra viajó por hilos invisibles que conectaban vecinos, colegas y conocidos, un murmullo social que empezó como curiosidad y se amplió en desasosiego, y la imagen lustrosa que Juan y Adriana habían pulido empezó a mostrar fisuras bajo la presión del escrutinio. Luna no se regodeó, porque el triunfo no cabe en un duelo tallado por la traición, en cambio sostuvo el ritmo de sus días con una constancia casi monástica, madrugando, recorriendo los senderos del jardín, escribiendo en su cuaderno con la letra pulcra que antes redactaba contratos, permitiendo que su vida siguiera sin el temblor de pánico que había perseguido las semanas tras el primer intento. La recuperación de Carmen prosiguió como un ascenso frágil pero resuelto, el apetito regresando, el color volviendo, y aunque se mantuvo fuera de las corrientes legales, su supervivencia proyectó una larga sombra moral sobre los hechos en curso, recordatorio vivo de que el daño, incluso desviado, deja ecos en los cuerpos que roza.
Las visitas oficiales se convirtieron en parte del calendario de Luna, sus preguntas cuidadosas, sus observaciones exactas, el tono respetuoso con su edad y atento a la fuerza no dicha que afianzaba sus respuestas, y ofreció aclaraciones con la misma economía de lenguaje que antes impresionó a clientes, fechas, ubicaciones, observaciones, motivos trazados no con acusación sino con evidencia. Cada tarde, cuando la casa se asentaba y el cielo se desvanecía en tonos amoratados y plateados, se concedía una sola respiración de reconocimiento de que la maquinaria giraba, lenta pero fiel, y que la carga de vigilancia que había llevado sola ahora se distribuía entre sistemas diseñados para ese fin. Mientras tanto, la fachada que mantenía unido el mundo de Juan y Adriana se estremeció bajo la tensión de indagaciones que hurgaban más allá de las cortesías, y las invitaciones que antes les llegaban con regularidad reflejo comenzaron a escasear, sustituidas por distancias cautas y evasivas corteses, la temperatura social cambiando por grados hasta que el aislamiento se acumuló alrededor de su casa como agua estancada. La firma de arquitectura que vivía de optimismo descubrió que el optimismo no se archiva donde las auditorías exigen facturas, y la boutique que se alimentaba de apariencias halló las apariencias frágiles bajo el peso de líneas contables que no se doblan. Luna observó esta erosión sin malicia, entendiendo que consecuencia no es venganza, que la justicia no requiere crueldad para completarse, solo exige fidelidad a la verdad. No obstante, no pudo acallar del todo la punzada que susurraba cuando la memoria volvía al niño que se dormía en su hombro tras las tormentas, ni negar el velo de tristeza al considerar las elecciones que habían llevado a su yo adulto al borde de la autodestrucción. No lo excusó, ni se culpó por negarse a excusarlo, ambas posiciones le parecían demasiado simples en un mundo que le enseñó que todo lo que vale la pena aprender es complejo. Honró las aristas de la realidad admitiendo que amor y responsabilidad pueden coexistir, que una madre puede lamentar el camino de su hijo y aún así negarse a ser devorada por él. Cartas que había resguardado comenzaron a volver como registros confirmados, sellados, registrados y archivados, y su final burocrático la reconfortó precisamente por impersonal, porque probaba que su vida ya no dependía solo de una vigilancia privada. En horas calladas revisó una vez más los documentos del patrimonio, no para regodearse en los amortiguadores protectores que creaban, sino para asegurar la integridad del legado que pretendía, fundaciones y becas por encima del derroche inmediato, cronogramas extendidos para que cualquier herencia exigiera paciencia y responsabilidad en lugar de apetito y presión. Noticias de entrevistas formales le llegaron de modo indirecto, no como chismes sino como actualizaciones procedimentales que la aseguraban de que el mapa que había trazado se cubría con corroboraciones de manos que nunca conocería, y reconoció, con un alivio demasiado hondo para celebrarse, que la narrativa había cruzado un umbral más allá del cual la negación solo podía sobrevivir como representación sin público. Ahora dormía más, no porque ganara el cansancio sino porque la vigilancia ya no ardía con el mismo fervor, y la mañana traía una luz más suave que entraba en sus habitaciones como una bendición a la constancia. En una de esas mañanas se quedó junto a la ventana y vio a las palomas alzar vuelo desde un tejado vecino en un trueno de alas pequeñas, el pulso breve de movimiento recordándole que incluso la vida ordinaria tiene su grandeza, discreta pero firme, y entendió que sobrevivir no es solo ausencia de muerte sino recuperación del ritmo tras el peligro. Volvió a su escritorio y cerró su cuaderno en la última página de esta etapa, sabiendo que el proceso continuaría sin su narración, y dejó asentarse dentro de sí una quietud que se sentía como la verdad por fin hallando reposo. La conclusión del calvario de Luna se desplegó con la certeza tranquila de una tormenta que ha gastado su fuerza final y deja un cielo lavado, el aire afilado con olor a renovación, y aunque el camino hacia la justicia no tronó con drama, avanzó con el pulso constante de ley, evidencia y consecuencia. Las investigaciones se solidificaron en cargos, los cargos en procesos, y aunque Juan y Adriana intentaron protegerse tras máscaras de negación, la evidencia que Luna reunió con tanta paciencia desmanteló sus defensas pieza a pieza hasta dejar un retrato de intención demasiado nítido para refutar. Su reputación se deshilachó primero, los susurros vecinales transformados en conocimiento público, invitaciones evaporadas, amigos replegados, acreedores apretando, los muros de su mundo cuidadosamente curado colapsando hacia adentro mientras aislamiento y exposición se alimentaban mutuamente. Los documentos judiciales dejaron al descubierto la hondura de su desesperación, deudas sobre deudas, gastos temerarios, emprendimientos huecos vestidos con la ilusión de prosperidad,
cada página un espejo que devolvía la codicia despojada de glamour. Carmen, frágil pero resuelta, declaró sobre el desplome en la fiesta. Su presencia recordó que las consecuencias de su crueldad se extendieron más allá de Luna, y su relato sereno dio peso humano a los informes químicos que confirmaban toxinas. La propia Luna intervino no con amargura sino con compostura, su testimonio medido, su memoria precisa, cada palabra anclada en disciplina y fuerza de supervivencia, y la sala pareció aquietarse a su alrededor, como reconociendo la gravedad de una mujer que ha vivido lo suficiente para ver la traición y negarse a que dicte su final. El veredicto llegó sin espectáculo, en la sobria prosa de la ley, y aunque no trajo alegría, sí el alivio del cierre, la certeza de que la verdad había sido reconocida por algo más que su propia vigilancia. Al salir del tribunal, el aire le pareció más fresco, más claro, como si el peso llevado en silencio durante meses se hubiera alzado y dispersado en la vastedad de la ciudad. Regresó a su hogar, su santuario de mármol y memoria, y caminó despacio por sus pasillos familiares, permitiéndose tocar paredes, muebles y reliquias de una vida construida no desde la codicia sino desde la perseverancia, y sintió asentarse una calma profunda e inquebrantable. Se sentó junto a la ventana con una taza de té, observó la luz del atardecer alargarse sobre el jardín, los lirios meciéndose, las aves saltando de rama en rama, y pensó no en la traición sino en la resistencia, no en la codicia sino en la dignidad. Sabía que quedarían cicatrices, la tristeza por la traición de un hijo grabada en el corazón, pero también sabía que las cicatrices prueban supervivencia, no derrota, y que su vida seguía siendo suya para moldearla en el tiempo que quedara. En sus reflexiones finales no maldijo a Juan ni a Adriana, porque maldecirles daría un espacio en su corazón que ya no merecían. Dedicó sus pensamientos a la fuerza que la sostuvo, al legado que dejaría en fideicomisos y becas, a la verdad sencilla de que la dignidad es la mayor herencia que podía reclamar para sí. El mundo afuera siguió su ritmo, ajeno a los dramas privados de una familia, pero en la quietud de su casa Luna entendió que había soportado lo peor que pudieron darle y seguía intacta. Al bajar el sol y alargarse las sombras en el jardín, cerró por última vez su cuaderno, sus páginas llenas de una historia de vigilancia, traición y supervivencia, y se concedió una respiración larga y serena que no cargaba miedo sino paz. La historia ya no trataba de lo que le habían arrebatado, sino de lo que había preservado, su vida, su dignidad, su verdad, y cuando la noche corrió su telón, Luna entró en ella no como presa que escapó, sino como mujer que resistió, que prevaleció y que terminaría sus días definida no por la codicia ajena, sino por la fuerza que siempre llevó dentro.